Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en presencia de Julia Cruz, estudiante. También tenemos de invitado a Guillermo Tamborrell, él es ingeniero químico. Y tenemos por acá a Axel González, psicólogo clínico. Muchas gracias por acompañarnos. Marihuana, un tema muy polémico, un tema del que se ha hablado muchísimo en los últimos años, sobre todo por la problemática y por el contexto social en el que estamos viviendo en todo el mundo y aquí en México. Y bueno, pues los invito a compartir su punto, favor, contra, ¿por qué sigue siendo un tema tan tabú? Bueno, mira, primero hay que decir que la marihuana es una droga ilegal al día de hoy en la mayoría de su proceso, y es una droga que sin duda, porque esto hay evidencia científica, ocasiona daños a la salud. Esto es un hecho, esto ya no está a discusión. Afortunadamente, estos años se han ido haciendo estudios y hoy se concluye que la marihuana no es inocua, es decir, sí repercute en la salud de las personas. ¿Por qué sí o por qué no creemos que es correcto legalizar? Es importante mencionar que otro de los factores que influye mucho para que sea un tema muy controversial y que no nos hemos puesto de acuerdo como país o como cultura, creo que es el tema de la información. Hay mucha información hoy en día a través de muchos medios, principalmente en internet o en redes sociales, pero sí hay una tendencia a que esa información no sea científica. Entonces eso nos está ocasionando un grave problema de salud pública originado por una creencia que no es fundamentada en términos científicos. Yo creo que es porque los medios de comunicación son muy represivos en ese sentido. Yo desde que nací hasta mis 19, hasta ahora, toda mi familia, la gran mayoría me dice, es ilegal, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, pero si les pregunto por motivos no me saben decir bien por qué, simplemente es porque es un consciente colectivo de que está prohibido y de que está mal. Pero específicamente estamos hablando de marihuana como una planta, no como una sustancia química. Entonces aquí la postura de mucha gente hoy en día en el mundo y en México es a favor de la legalización. ¿Por qué? Por beneficio médico, porque se puede usar de manera recreativa sin llevar o sin llevarnos a tener o estar bajo las mismas condiciones del alcohol, por ejemplo. Está comprobado que es un 115% más seguro el uso de la marihuana que el alcohol. No se registran índices por casos de violencia por marihuana o por congestión alcohólica. No hay registros de personas que vayan al hospital por el uso de la marihuana. No hay tampoco robo, no genera violencia, y eso está comprobado científicamente. Los medios de comunicación. Haces una serie de aseveraciones que no son correctas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el hecho de que la marihuana no produce violencia. Claro que produce violencia. Por supuesto que produce violencia. ¿Ejemplo? Ejemplos. Un adicto a marihuana consume de 4 a 5 mil pesos mensuales. Eso es lo que él necesita de dinero para comprar la marihuana que consume. Y generalmente son personas que no trabajan, que no producen. Querétaro hoy tiene primeros lugares nacionales en consumo de marihuana. Y en consumo de alcohol también. Correcto. De hecho, es el estado con mayor índice en alcoholismo juvenil. Exactamente, pero también tenemos el caso de marihuana, Hombres de secundaria y bachillerato, primer lugar nacional, 10.1%. ¿Eso qué quiere decir? Que el consumo es alto, como también es alto el robo a casa habitación, robo de autopartes, robo a comercio, cristalazos, asaltos. ¿Bajo el efecto de marihuana o bajo el efecto de otras sustancias? No, ¿O una combinación? Es que ese es el error. El error es que dice, oye, es que cuando agarramos al ratero no estaba intoxicado. No, claro que no. ¿Qué fue lo que sucedió? Él, para consumir, es que requiere el dinero y entonces es cuando cometen los ilícitos. Quisiera comentar una cosa, cerrar con una reflexión, contestando de manera muy clara la pregunta que se nos hizo al inicio. ¿Estamos preparados? Yo diría que no. Y Freud lo dijo hace muchísimos años, dijo, el problema con las sustancias no hay que centrarnos en las sustancias, el problema es la persona. La persona.
y se consume para mitigar un dolor psíquico.